Bendiciones, pueblo de Dios. La palabra que el Señor me da en este momento es Primera de Reyes 17, capítulo 17, versículo 1, donde dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En esta palabra de Primera de Reyes 17, capítulo 17, versículo 1, nosotros vemos cómo el profeta Elías, un hombre llamado por Dios, un hombre apartado por Dios, un hombre separado por Dios, un hombre al cual Dios le había dado una misión específica en un tiempo específico, en una época específica. Dios llama al profeta Elías y le da una orden, le da un mandato al profeta Elías. Y le dice: Elías, yo quiero que tú vayas donde Acab y tú le digas a Acab que no va a haber lluvia ni rocío. Pero me llama mucho la atención que cuando Elías se presenta donde el rey Acab, Elías le dice al rey Acab: viva Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Número uno, comenzó glorificando, exaltando, reconociendo el gobierno, la autoridad, el poder y el señorío del Dios a quien él servía. Ese Dios que servía a Elías es el mismo Dios que tú y yo servimos, iglesia. Ese es el mismo Dios, apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, adorador, atalaya, intercesor, hombre y mujer de Dios, familia de Dios, pueblo de Dios, que tú y yo conocemos y que tú y yo le servimos. Pero Elías, cuando se presentó delante del rey, se presentó diciéndole al rey Acab quién era el que lo enviaba. Tú y yo tenemos que estar seguros, convencidos y saber, número uno, quién es nuestro Dios. Saber que Él es el único Dios que creó todos los cielos y la tierra, el único Dios, Dios todopoderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre. El león de la tribu de Judá es su nombre. Jehová Rafa es su nombre. Jehová Sabaoth es su nombre. Es el Dios que creó los cielos y la tierra, el mar y su plenitud, los habitantes y todos los que habitamos en la tierra. Él es el Dios que nos creó. Y Elías se presentó así delante del rey Acab. Y Elías le dice al rey Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esto nos habla a nosotros, hombres y mujeres de Dios, ministros, iglesia, que Elías era un hombre de intimidad, un hombre de comunión, un hombre que escuchaba la voz de Dios, que discernía, que conocía la voz del Dios todopoderoso, pero que no solamente escuchaba la voz de Dios, obedecía a lo que el Dios de Israel le decía que él tenía que hacer. Ese es el mismo Dios que te dice a ti y a mí en este día: no solamente te he llamado para que me conozcas, te he llamado para que escuches mi voz, pero también para que me obedezcas. Y al igual que Elías, cuando yo te di un llamado, cuando yo te di una asignación, cuando yo te dé un propósito y yo te diga qué hacer, al igual que Elías, tú obedezcas como Elías obedeció. Elías fue donde el rey Acab, ya lo vimos en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1, y efectivamente, tal como Dios habló que iba a haber sequía sobre la tierra, que iba a haber hambre sobre la tierra, que iba a haber muerte sobre la tierra, así pasó. Porque lo que Dios habló a través de su profeta se cumplió, porque era un profeta alineado, un hombre de altar. Hoy Dios te dice a ti, apóstol, profeta, pastor, evangelista, adorador, guerrero, atalaya, intercesor: yo te he llamado y te he llamado con llamamiento santo, porque los dones y el llamamiento, iglesia, son irrevocables, dice la palabra de Dios. Y vemos que cada vez que en la tierra suceden acontecimientos fuertes, así como viene juicio, Dios levanta un hombre para traer bendición y restauración otra vez sobre la tierra. Vemos cómo Dios levantó a Moisés. Vemos cómo Dios
levantó a Noé, vemos cómo Dios levantó a Nehemías para reconstruir los muros. Vemos cómo el mismo Señor Jesucristo vino para tu salvación, para mi salvación. Vemos cómo el mismo Jesús, siendo Dios mismo, descendió a esta tierra para traer redención y salvación a la humanidad. Vemos cómo Dios escogió a Elías en este tiempo y lo mandó a confrontar al rey Acab, y cómo la palabra que Dios dio a través de Elías se cumplió, porque Elías fue osado, Elías fue atrevido, Elías sabía lo que Dios le había entregado. Y Elías le dice al rey que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vemos cómo el rey Acab mandó en el capítulo 17, vemos cómo el rey Acab mandó a buscar a Elías y nadie lo encontraba. ¿Por qué? Porque el mismo que él había rechazado es el mismo que él sabía que en su boca estaba el poder y estaba la autoridad en boca de Elías para que esa nación de Israel fuese otra vez restaurada. Y cuando Elías aparece, Elías manda a llamar al rey Acab en el capítulo 18, versículos 18 y 19. Elías le dice al rey Acab, dice: cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora a congregarme a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¡Wow! Tremendo. Elías confronta por segunda vez al rey Acab. ¿Quién era el rey Acab? El rey Acab era el 7º rey de Israel. Él reinó por 22 años. Él se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de Tiro. Acab levantó templo en Samaria al dios Baal y persiguió a los profetas de Dios. Y a causa de esta apostasía, Dios castigó a Israel con 3 años de sequía y hambre. Dios trajo juicio sobre esa nación. Pero vemos también a Jezabel. Jezabel era una mujer ambiciosa e idólatra. Fue ella quien ejerció gran influencia para introducir en Israel el culto de Baal y Astoré. Vemos cómo Acab y Jezabel y los profetas de Baal y de Astoré se habían levantado contra la verdadera adoración al Dios vivo. Habían levantado idolatría en un pueblo que había sido llamado y consagrado únicamente para Dios. Y Dios se enojó tanto que envió al profeta Elías a confrontar. Elías, un hombre valiente, un hombre forzado, un hombre que escuchó la voz de Dios, un hombre que obedeció. Y hoy Dios te dice, iglesia, hoy Dios te dice: apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, adorador, intercesor. Hoy Dios no solamente nos manda que nosotros escuchemos la voz de Él, sino que también nosotros obedezcamos en esa asignación, en ese llamado que Dios nos ha hecho a nosotros en un tiempo como este. Porque estamos en un tiempo donde la tierra, el mundo entero está pasando por un tiempo fuerte. Y es en este tiempo que, al igual que Elías, tú y yo, apóstol, profeta, pastor, evangelista, guerrero, adorador, hombre y mujer de Dios, hijo de Dios, Dios ha colocado en tu boca la palabra de Él, la palabra que tiene poder para confrontar a dioses ajenos, para confrontar un pueblo y decirle al pueblo que el pueblo está equivocado. El pueblo que no conoce de Dios está equivocado, y en tu boca está la palabra de vida, en tu boca está la palabra y en mi boca, donde podemos dar a conocer al único Dios grande, al único Dios verdadero, al Dios que creó los cielos y la tierra, al único que se merece toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, Elías
Dios lo tomó porque Dios se cansó y lo mandó a confrontar. Y en el capítulo 18 nosotros vemos cómo Elías llamó al rey Acab y llamó a todos los profetas de Baal y de Astoret, los profetas de Jezabel, los llamó y los situó en el monte Carmelo. Y confrontó al pueblo también, porque Elías le dijo al pueblo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaré vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hay un pueblo allá afuera que está confundido. Hay un pueblo allá afuera, iglesia, que está adorando, un pueblo idólatra, un pueblo que está levantando culto a Baal. Hay un pueblo allá afuera que está levantando altar a dioses ajenos, pero tú, pastor, tú, apóstol, tú, profeta, tú, evangelista, tú, maestro, guerrero, atalaya, intercesor, hombre y mujer de Dios, en tu boca y en mi boca está la respuesta para el pueblo que está allá afuera, y confrontarlo y decirles que hay un solo Dios verdadero. Que hay un solo Dios, está vivo, Cristo está vivo. Dar a conocer como nunca la palabra de Dios a través de los medios. Tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos WhatsApp. Tenemos diferentes medios donde nos tenemos que levantar y ser la boca de Dios, ser la voz profética de Dios en un tiempo como este. Porque somos la respuesta al mundo. Elías fue la respuesta al pueblo de Israel en ese tiempo. Porque cuando Elías confrontó y los llamó a los profetas al monte Carmelo y confrontó al pueblo, Elías les dijo que encendieran y levantaran altar esos profetas a sus dioses paganos, a Baal y a Astoret. Y que comenzaran a llamar a sus dioses, y que si sus dioses respondían, entonces el Dios de ellos era el verdadero, pero que él también iba a invocar al único Dios grande y todopoderoso, que él también iba a levantar altar. Comenzaron los profetas de Baal, comenzaron los profetas de Astoret, los profetas de Jezabel. Todo el día levantaron, hicieron su altar, comenzaron a clamar a sus dioses, y su Dios no respondió. Pero cuando Elías levantó altar, aún colocó agua sobre la leña y comenzó a clamar al único Dios verdadero, entonces el poder de Dios descendió, el fuego de Dios descendió, y todo un pueblo que claudicaba en dos pensamientos se convirtió al único Dios vivo. Y el altar a Baal fue destruido, el altar a Astoret fue destruido en un día, en un instante. Un solo hombre Dios lo utilizó para restaurar la verdadera adoración al Dios vivo. Un solo hombre Dios utilizó para cambiar toda una nación, para traer juicio, pero al mismo tiempo para traer sanidad y restauración sobre el pueblo de Israel. Hoy Dios te quiere utilizar a ti, apóstol. Hoy Dios te quiere utilizar a ti, profeta. Hoy Dios te quiere utilizar a ti, pastor, evangelista, guerrero, adorador, intercesor, para que tú seas el Elías de estos tiempos, para que tú seas la voz profética, para que tú y yo tomemos la autoridad que Dios nos ha dado, la posición, la asignación, el llamamiento, y abramos nuestra boca y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret comenzar a quebrantar todo Baal de estos tiempos, comenzar a derribar todo altar, toda idolatría, toda brujería, toda hechicería, todo espíritu de Jezabel que se ha levantado en un tiempo como este para callar la voz profética de Dios en estos tiempos. Hoy Dios te llama y te dice: te he dado la autoridad. Hoy el Padre te recuerda y te dice: apóstol, ¿te acuerdas cuando te llamé? Profeta, ¿te acuerdas cuando te llamé? Pastor, ¿te acuerdas cuando te llamé? Evangelista, ¿te acuerdas cuando te llamé? Intercesor, atalaya, guerrero, ¿te acuerdas? Hombre y mujer de Dios, hijos míos, ¿se acuerdan cuando los llamé? Hoy les hago un nuevo llamamiento. Y les digo, los quiero levantar y utilizar con poder, porque en la boca de cada uno de ustedes está la respuesta. Y la respuesta soy yo.
La respuesta en mi palabra. A través de ustedes quiero establecer mi reino sobre esta tierra como nunca antes, dice el Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. A través de ustedes, dice el Señor, yo quiero hacer señales, milagros, prodigios de manera sobrenatural como nunca antes. Pero yo hoy estoy llamando a los Elías de estos tiempos. Yo hoy estoy llamando a mis hijos al lugar secreto. Hoy yo estoy llamando a mis hijos a tener una comunión, una relación íntima conmigo. Hoy yo estoy llamando a mis hijos a que pasen tiempo en mi presencia. Hoy estoy llamando a mi iglesia, hoy estoy llamando a mi remanente, hoy estoy llamando a mi novia, dice el Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, para que escuchen mi voz. Y en el nombre mío arranquen, dice el Señor, en el nombre de Jesús, arranquen, desarraiguen, derriben y destruyan en el nombre de Jesús de Nazaret todo lo que se ha levantado contra la verdadera adoración al Dios mío. Destruyan toda idolatría, destruyan toda maldad, destruyan todo lo que se ha levantado para destruir esta tierra. Ramátoroboisí, tiribicótoroboisí, tiribicótorobosete, Meiki tiribicó. Eres la voz de Dios en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Hoy declaro por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que eres fortalecido en tu hombre interior con poder por el Espíritu de Dios que está dentro de ti, que al igual que Elías, un hombre forzado, un hombre valiente, un hombre que solamente le interesaba hacer lo que Dios le mandaba hacer. Iglesia, Dios nos está enviando, Dios te está diciendo, ve a hacer lo que yo te estoy diciendo que tú hagas. Porque tú eres la respuesta. Tú eres la voz de Dios en un tiempo como este. Dios quiere derramar su fuego, Dios quiere derramar su gloria, Dios quiere derramar su poder, Dios quiere derramar su autoridad. Pero Dios necesita un pueblo que le diga, Padre, aquí estoy yo. Un apóstol que le diga, Padre celestial, aquí estoy yo. Un profeta que le diga, heme aquí, envíame a mí. Un maestro que le diga, Señor, heme aquí, envíame a mí en el nombre de Jesús. Un evangelista que le diga al Señor, heme aquí, envíame a mí en el nombre de Jesús. Un intercesor, un hijo, un hombre, una mujer de Dios que sepa, que entienda, que sea entendidos en los tiempos, como los hijos de Isaacar. Y cuando vamos a la palabra, los hijos de Isaacar eran parte de los valientes de David. Y dice la palabra en Crónicas que ellos eran entendidos en los tiempos. Iglesia, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y este es el tiempo donde Dios quiere derramar su gloria y su fuego como nunca antes sobre la faz de la tierra. Este es el tiempo, iglesia, hombre, varón de Dios que escucha, que Dios te quiere utilizar para que a través de ti en África, en el nombre de Jesús, esa tierra reciba sanidad. En China, esa tierra reciba sanidad. En Europa, en las diferentes naciones de la tierra, en el nombre de Jesús. Pero no podemos, nosotros no podemos ignorar que esta tierra está pasando en un proceso como en el tiempo de Elías. Tiene que haber arrepentimiento, tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón por el pecado de las naciones, tenemos que levantarnos, declarar, profetizar, evangelizar, soltar la palabra tal como Dios quiere y decirle al pueblo que está allá afuera, que se ha apartado tras dioses ajenos, que no conocen al Dios vivo, que el Dios nuestro es el único Dios verdadero y que solo en Él está la respuesta. Tú eres la respuesta en las manos de Dios. Tu boca es la respuesta, la palabra de Dios en tu boca es la respuesta. Y yo te animo, varón, yo te animo, hombre y mujer de Dios, profeta, ministro, yo los animo en el nombre de Cristo Jesús, que esa palabra que Dios te ha dado, que esa palabra que Dios te ha dado en este tiempo en el lugar secreto, tú sueltes esa palabra que venga de parte de Dios, ese rema que venga de parte de Dios, porque yo te voy a decir, lo que se dice por el Espíritu y viene de parte de Dios, Dios lo respalda. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy bendigo a la iglesia de Jesucristo.
Hoy bendigo el remanente en el nombre de Jesús, apóstol. Hoy te bendigo. Hoy Dios endereza tus rodillas dobladas y tus manos cansadas. Hoy Dios levanta a los profetas de estos tiempos. Hoy Dios levanta a los pastores de estos tiempos. Hoy Dios levanta a los evangelistas. Hoy Dios levanta a los Elías en un tiempo como este. El Señor, ahí donde tú estás, te está ungiendo. La gloria de Dios está siendo desatada sobre ti. El poder de Dios viene sobre ti ahora. En el nombre de Jesús, hoy Dios te levanta en un nuevo nivel, en una nueva autoridad, en un mayor poder, en una mayor unción, en una mayor revelación. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, le he soltado la palabra a tu pueblo, declarando, Padre, que la palabra que tú le has dado a tu pueblo, Señor, en esta tarde, Señor, los empodera, los llena, los ministra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra desde aquí, Señor, y declaro en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre, que está hecho. Padre, he orado y he soltado tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén.